El diagnóstico del síndrome de Larva migrans. Para hacer el diagnóstico del síndrome de Larva migrans, como siempre es importante ir cumpliendo paso por paso. Principalmente lo principal es el diagnóstico clínico epidemiológico. En pacientes, en niños, en edades entre los 10 y 13 años, ubican según si es para sospecha una larva migrans visceral o una larva migrans ocular, con las características clínicas de cada una de ellas, con antecedentes de jugar en parques, jugar con tierra, comer tierra, tener cachorros, tener jardín en casa, jugar en parques públicos. Deben ir yendo poco a poco en su línea de pensamiento de diagnósticos, incluir el síndrome de Larva migrans. Posteriormente pasamos a hacer los paraclínicos. Lo más sencillo, una hematología completa donde vamos a evidenciar, en los casos de síndrome de Larva migrans, una leucocitosis con eosinofilia que puede ir del 20 al 90% y una disminución de la relación albúmina-globulina, principalmente en el caso del síndrome de Larva migrans visceral hepática. Imagenológico, según el órgano donde tengamos las manifestaciones clínicas, haremos o indicaremos el diagnóstico de imagen que nos permita observar el órgano en cuestión. Para el síndrome de Larva migrans visceral hepático, el eco tiene muy buena resolución y nos permite evidenciar los granulomas hepáticos y se pueden estudiar muy bien. Para pulmón, unas rayas X de tórax y una tomografía, y según cada órgano, según la localización de cada órgano, se indicará el estudio de imagen que mejor permita estudiar dicho órgano. Como diagnóstico parasitológico, recordemos que lo que define el diagnóstico parasitológico es lograr evidenciar el parásito. Lo que nos va a dar el diagnóstico parasitológico es que nosotros podamos ver el parásito de alguna manera y eso será el diagnóstico definitivo. Sin embargo, en este caso es muy difícil tener un diagnóstico parasitológico porque supondría hacer biopsias, porque de otra manera no hay forma de ver el parásito, ya que los huevos solo son eliminados en el caso de los perros, porque el hombre, al no albergar la forma adulta, no es capaz de eliminar huevos por las heces. Entonces el diagnóstico parasitológico se restringe en casos donde se haga biopsia en el estudio de la lesión de ocupación de espacio en el órgano en el que esté, el anatomopatólogo decida reportar que evidenció larvas de algún tipo de parásito en esa muestra, en esa biopsia. Entonces, ¿qué es lo que comúnmente hacemos para diagnosticar síndrome de Larva migrans visceral u ocular? Diagnóstico inmunológico. El diagnóstico inmunológico nos va a permitir medir la respuesta del hombre ante la presencia de ese parásito. ¿Qué pruebas hacemos para el diagnóstico inmunológico? Hacemos ELISA. Hacemos ELISA donde vamos a medir anticuerpos de tipo IgG. Pero ¿qué pasa? Si la infección fue hace mucho tiempo o si la infección es reciente, ese ELISA IgG nos va a dar igualmente positivo. Si nosotros queremos diagnosticar un síndrome de Larva migrans de reciente aparición, nosotros debemos hacer un ELISA avidez. ¿Qué es el ELISA avidez? El ELISA avidez es una prueba que nos permite medir niveles de anticuerpos IgG, pero con la avidez lo que queremos medir es la fuerza de unión entre ese antígeno y ese anticuerpo. Recordemos que mientras más tiempo tiene la infección, más tiempo tienen ese antígeno y ese anticuerpo de conocerse, con lo cual esa fuerza de unión entre ellos es más fuerte. Sin embargo, si es una infección reciente, la fuerza de unión entre ellos va a ser débil, dándonos o indicándonos entonces que es una infección de muy poco tiempo, es decir, una infección aguda. Cuando al ELISA avidez no nos reportan por debajo del 30%, entonces hablamos que esa fuerza de unión entre el antígeno y el anticuerpo es muy poquita, es decir, es una infección reciente, es una infección aguda. Entre el 30 y 50% es inespecífico y superior al 50% nos habla de que el antígeno y el anticuerpo tienen una fuerza de unión muy alta, con lo cual es una infección crónica. El tratamiento de elección para el síndrome de Larva migrans visceral va a ser el albendazol. Según el órgano en el que se encuentre, recibirá o se indicará un esquema de tratamiento diferente con unas duraciones diferentes según el órgano.
Para el síndrome de larva migrans ocular, casi siempre la resolución es quirúrgica y pasa por la eliminación de la larva del helo. Aquí al final les dejo un cuadro resumen donde podrán encontrar las características más llamativas del Toxocara icati, la morfología de sus formas evolutivas, el ciclo de vida, el mecanismo de transmisión, los reservorios, la patogenia, el cuadro clínico, el diagnóstico diferencial, diagnóstico de laboratorio y el tratamiento. Recuerden, para cualquier duda o cualquier pregunta o cualquier consulta, escribir a los correos ya sea el de la cátedra parasitologiaraseti@gmail.com o al mío personal astridborrego@gmail.com. Muchas gracias.